Sí, estos días habrán notado que estamos hablando mucho del español, de nuestra lengua. Mañana el español se viste de fiesta para celebrar el día E. Algunas caras conocidas han ido aportando recientemente cuál es su palabra favorita. Veamos algunas de ellas. La palabra en español que más me gusta es la palabra libertad. Creo que la palabra libertad resume las mejores aspiraciones de los seres humanos. Mi palabra favorita en español es sueño. En primer lugar, porque suena bien, tiene una cierta armonía. En segundo lugar, porque en mi profesión los sueños tienen mucho valor y demuestran cosas que pensamos, que queremos o que tememos de una forma simbólica. Los sueños, además, implican ilusiones que nos mueven a luchar y nos mueven a vivir. Mi palabra favorita del español es alegría, porque creo que contra la palabra felicidad, que también es muy bonita, pero a la que realmente no tenemos mucho acceso porque todos vemos los telediarios y leemos las noticias, alegría me parece que es una actitud ante la vida, es una forma de moverse, de entender el camino en el que nos ha tocado vivir. Alegría. Mi palabra preferida en español, la que me ha acompañado siempre, es espíritu, porque abarca todo, lo que está afuera, lo que está dentro, el universo completo. Y además es la misma en muchos idiomas, esprit, spirit, espíritu. Bueno, en Para Todos, la 2, dedicamos todos los viernes a debatir sobre aspectos relacionados con la educación. Hoy vamos a intentar hacer una auténtica radiografía del estado de salud del español. ¿Cómo está la lengua que hablamos? ¿Cómo hay que enseñar el español? ¿Cuántos tipos de español se hablan en el mundo? ¿Cuántas preguntas nos planteamos, verdad? Pero sin duda alguna, los invitados que nos acompañan van a dar todas las respuestas. Les presento a Francisco Moreno Fernández, director académico del Instituto Cervantes, doctor en Lingüística Hispánica y catedrático de Lengua Española. Fue director de los Institutos Cervantes de Sao Paulo y Chicago. Nos acompaña también Estrella Montolió Durán, doctora en Lengua Española y catedrática de Lingüística Española de la Universidad de Barcelona. Una de sus líneas prioritarias de investigación es la comunicación en contextos profesionales, académicos y organizativos. Y por último también nos acompaña Carlos Franz, escritor chileno residente en Madrid. Es autor de obras tan conocidas como Santiago Cero, El lugar donde estuvo el paraíso, La prisionera o Almuerzo de vampiros. Las obras de Carlos Franz han sido traducidas al alemán, francés, italiano, chino o finlandés, entre otras muchas lenguas. Muy buenas tardes a los tres. Gracias por acompañarnos. Si le parece, señor Moreno, vamos a empezar hablando del día D. El Instituto Cervantes se crea ya por 1991 para promocionar y divulgar la enseñanza de la lengua española y también para difundir nuestra cultura. Pero ¿por qué la necesidad de crear un día D? Bueno, más que una necesidad, es un gusto que creo que podemos permitirnos por ser miembros de una comunidad muy amplia y porque creo que es bueno celebrar una fiesta, la fiesta de todos los que hablamos español, que sirva para muchas cosas. Entre otras cosas, para el Instituto Cervantes sirve para hacer una jornada de puertas abiertas para que la gente de las ciudades en las que estamos, que son 78 ciudades en 44 países, puedan acudir a nuestros centros y puedan ver cómo enseñamos español y cómo organizamos actividades culturales referidas a España y a todos los países en los que se habla español. Hablemos, por tanto, del español, una lengua que es la segunda más hablada del mundo, detrás del chino, por delante del inglés. Lo hablan casi 500 millones de hablantes. Pero bueno, la cantidad va paralela a la calidad. Es decir, me explico. Es decir, ¿el número de hablantes va acorde con el peso cultural del español o no? Señor Fran. No, a mí me parece que no. Me parece que cuando celebramos es conveniente hacerlo con prudencia. Celebramos los números del español, pero hablarlo mucho no es hablarlo bien necesariamente.
Y creo de que en estas jornadas de celebración tenemos que poner énfasis en la necesidad de mejorar el uso cotidiano del español. Enriquecerlo significa mejorar, me parece a mí, a mi juicio. No necesariamente cumplir con ciertos estándares, sino tener diversidad de léxico, de palabras, que finalmente es una diversidad de pensamiento. Bueno, sí, efectivamente, yo quería decir que la importancia de una lengua con respecto a la demografía, es decir, al número de hablantes, no va automáticamente aparejada con su importancia o prestigio en el mundo. Pongo por caso, el chino es la lengua más hablada en el mundo y hace 20 años nadie tenía el menor interés en nuestro país por aprenderlo, todos nos apresurábamos a aprender inglés, que no era la lengua más hablada, ¿no? Entonces creo que el territorio que tenemos ahora en el que tenemos que avanzar es conseguir que el español sea no solo una lengua muy hablada por un gran número de hablantes, sino que también sea una lengua prestigiada, en el sentido de que uno acceda a una cultura, no solo una cultura humanística, sino una cultura científica, en el sentido de que uno pueda acceder a un mundo de industria y no solo un mundo turístico, y en el sentido de que uno pueda hacer negocios en español, de que pueda haber también una parte económica importante. Claro, porque el prestigio de la lengua es muy importante. En el mundo científico parece que nos gana la partida el inglés, pero claro, ¿cómo conseguir que el español, esa lengua tan maravillosa, consiga hacerse su hueco, ¿no?, en este mundo científico, tecnológico o industrial? Es un gran reto para que esa posición, esa segunda posición en el ranking sea realmente así. Sí, claro, esa es la pregunta del millón, es decir, ¿cómo conseguimos que nuestros niveles científicos de los países hispanohablantes estén en una altura que nos permita que publicar en español sea de prestigio, eso para empezar, pero también tenemos que investigar sobre las características, ahora estoy hablando como lingüista, sobre las características que ha de reunir o que tiene que reunir el español técnico, por ejemplo, para poder después nosotros explicárselo también a nuestros estudiantes no nativos. Es decir, ¿cómo deben ser los informes en español para que sean eficaces? ¿Cómo conseguir que aquellos estudiantes que están aprendiendo español aprendan también, como español como segunda lengua, quiero decir, que aprendan también un español que no sea, como decía antes, un español solo turístico, sino que sea también un español profesional? Pero seguro que... Señor Moreno. Sí, bueno, el prestigio es algo que se tiene, pero también es algo que se concede. El español ahora mismo ocupa una posición prestigiosa y privilegiada en el mundo porque hay una expectativa alrededor de la lengua que en parte está siendo efectivamente cubierta por la propia lengua y por la comunidad de hablantes que la utiliza. Pero eso no quiere decir que el español tenga todo el camino recorrido. No se trata de adelantar al inglés en el ámbito de la ciencia o de la tecnología. No se trata de disputar espacios. Se trata de poner en valor lo que es nuestra lengua, de poder utilizarla para ámbitos muy distintos, para el ámbito de las humanidades, pero también para el ámbito de la comunicación científica, de la comunicación tecnológica. Ahí tenemos mucho camino que recorrer y nos toca a todos, a los hablantes, a los que trabajamos en instituciones, proveer las herramientas, los recursos que nos permitan efectivamente hacer un uso eficaz de la lengua en todo tipo de ámbitos, culturales, profesionales, tecnológicos, científicos. Dentro incluso de la Unión Europea, el francés y el alemán también nos sacan diferencias. Sí, Europa tiene su historia, claro. Y España y el español ocupan el lugar que ocupan dentro de esa historia. Eso no quiere decir que haya que abrir un espacio mayor que el que tiene ahora mismo el español dentro de las instituciones europeas. También podría ser para otras lenguas, pero desde luego la comunicación dentro de la Unión Europea podría aportar mucho al conjunto de los ciudadanos si también se pudiera hacer en español, por supuesto. Ese es otro de los grandes retos, ¿no? La expansión y conseguir que el español, convertirlo en una asignatura obligatoria dentro de los países no hispanoparlantes. Quizás a lo mejor el futuro, Estados Unidos, Brasil. No sé si de estudio obligatorio, pero por lo menos que se ofrezca dentro de los sistemas educativos, algo que ya está ocurriendo. Está ocurriendo en Brasil, donde la enseñanza secundaria se ofrece en la enseñanza dentro de los centros públicos, está ocurriendo en Italia, está ocurriendo en Filipinas, está ocurriendo en muchos países del mundo, donde si alguien quiere estudiar español va a poder estudiar, está ahora mismo en condiciones de poder estudiar español. Ese paso está siendo muy importante. Pero supongo, señor Frank, que esta expansión tiene que ir de la mano con el respeto
hacia las otras lenguas. En el caso, por ejemplo, de Brasil, el portugués habrá que respetarlo. Pero yo creo que siempre que hay intercambio, que hay interés por otra lengua, hay respeto. Y el respeto va a ser inevitablemente mutuo. Nadie pretende, como decía Paco, que el español adelante al inglés, ni menos que vaya a adelantar al portugués o brasileño en Brasil. Pero qué rico es, cuánto más rico es un mundo en el cual nos podemos entender en varios idiomas, ¿no? Y cuánto se enriquece la vida mental de cada uno cuando podemos comparar ideas en diferentes idiomas. Yo creo que es a eso a lo que aspiramos. Los escritores, por lo menos, creo que somos de los más interesados en que haya una comunidad de idiomas, de varios idiomas, una comunidad de gente ilustrada que pueda ampliarse cada vez más y llegue ojalá a las capas medias de todas partes, ¿no? Sí, yo creo que nuestro mundo ha de ser, si no lo es ya, un mundo obligatoriamente plurilingüe, ¿no? Tal vez hablo como bilingüe también. Y lo que yo creo que hemos de intentar conseguir es que el español esté en la batería de los idiomas preferidos para ese plurilingüismo internacional, ¿no? Queremos estar ahí, entre los idiomas, entre las lenguas que las gentes del mundo quieren hablar. Ahí el Instituto Cervantes desarrolla una labor magnífica. Bueno, desarrolla labor a propósito de la lengua española principalmente, también de otras lenguas, porque somos una institución española y también promocionamos y enseñamos otras lenguas españolas. Pero lo hacemos siempre con ese respeto que mencionabas al principio. Ofrecemos una enseñanza de español siempre adecuada a los contextos educativos, a los contextos culturales. No se enseña español de cualquier manera, sino nuestros equipos siempre trabajan para ofrecer la mejor enseñanza dentro de lo que resulta adecuado en cada uno de los contextos, en cada uno de los países. Bueno, hay quien dice que el español es como una especie de torre de Babel, ¿no? Una torre donde conviven muchos tipos de español. Supongo que lo importante, y seguro, es el respeto en la diversidad. Señor Fran. Sí, bueno, yo soy un ardiente partidario del español internacional, que tenemos, creo, por primera vez la oportunidad de usar legítimamente como un dialecto más. Después de muchos años de vivir fuera de mi país, de Chile, inevitablemente mi dialecto chileno se ha mechado, se ha mestizado con el de muchas otras comunidades latinoamericanas que me he encontrado, por ejemplo en Madrid, donde vivo ahora, pero antes en Londres, en fin. Y creo que hay una gran oportunidad porque tenemos ahora un español internacional circulando efectivamente a través de la red, en forma casi instantánea, constante, millones de internautas sometidos al desafío de expresarse en una lengua que parece la misma pero que tiene variedades y matices, y hay que encontrar comunes denominadores. Me parece que esa es la lengua literaria del futuro del español. Y ya está aquí mismo, es un presente en realidad. Ahora que ha mencionado el tema de Internet, ¿usted cree que Internet beneficia o perjudica a la hora de divulgar el uso correcto de la lengua española? Bueno, tendríamos que entrar a definir lo de el uso correcto, ¿no? Yo creo que difunde los errores, difunde lo pernicioso, pero también lo beneficioso. Y en todo caso, a mí me parece que el intercambio es beneficioso en sí mismo. Esta enorme cantidad de contactos que se dan entre gente que hasta ayer solamente, o hasta la generación anterior, no tenía ninguna posibilidad de asomarse a la manera en que se habla en España, por ejemplo, desde Chile. Eso está produciendo yo diría, un nuevo dialecto, como mencionaba antes, que contra más rico, más variado, será mejor. Si hay versiones de ese dialecto que sean pobres, habrá que criticarlas, desde luego. Y eso se ve todos los días, pero se ve también en los medios, se ve en la televisión. Por desgracia. Señor Moreno, usted conoce bien las distintas áreas del español. ¿Podría concretarnos? ¿Cuáles son las áreas? Sí. Esa es otra pregunta del millón, porque las variedades no tienen fronteras ni son compartimentos estancos, por lo tanto hay tantas variedades casi como hablantes, pero en general hay unos grandes grupos de hablantes que comparten rasgos lingüísticos y que nos permiten claramente diferenciar, por ejemplo, hablantes de la modalidad castellana, como la que estoy utilizando ahora mismo, de la modalidad andaluza o de la canaria, de la mexicana, del Caribe, aunque dentro del Caribe hay unas diferencias muy claras entre islas, entre sí y entre las islas y la costa, la zona andina, la zona chilena,
o la zona rioplatense. Esas son las grandes áreas del mundo hispánico. Pero dentro de ellas hay otras subáreas con sus características, con su historia, con su personalidad, y todas ellas merecen la pena para ser conocidas y para ser estudiadas. Entonces, ¿se enseña distinto español en Argentina, en Chile, en España, en Estados Unidos? Claro, debe ser así. La enseñanza debe estar siempre sujeta a las necesidades y a las expectativas de los que estudian, de los que aprenden, y deben estar sujetas a las condiciones de un entorno cultural determinado. No tendría ningún sentido enseñar castellano o español a un niño de Buenos Aires tal cual se hace en Madrid. Claro que no, tiene que estar siempre adecuado a un entorno determinado. Sí, quería decir que efectivamente, en tanto que partimos de la idea de que todas las variedades de español son igualmente buenas, y creo que es algo que comparte la mesa, ¿no? Es decir, que es tan bueno el español de Valladolid como el de Santiago de Chile. Evidentemente lo que intentamos es que la gente que aprende español, en cuanto salga a la calle, pueda reconocer en ese lugar en el que está ubicado el español que está utilizando la gente. Por lo tanto, no tendría sentido que no se enseñara en Canarias que el autobús se llama guagua. Entonces es fundamental el respeto por la variedad donde está aprendiendo la persona. Yo creo que eso tampoco es más problemático que el hecho que también hemos tenido profesores de otras variantes, por ejemplo, quienes hemos recibido clases de inglés, ¿no? Que somos todos prácticamente, que nuestro profesor en un momento determinado nos ha avisado, bueno, yo soy irlandés, entonces esto en el Reino Unido lo dicen así, y en Australia lo dicen de esta manera, y en Estados Unidos de esta, pero yo lo digo de otra, pues porque he nacido en Dublín, ¿no? Así que eso no es mayor problema. Por ejemplo, la guagua, porque si te tomas la guagua en Santiago de Chile, terminas sentado arriba de un bebé. Claro. Bueno, hablemos, si le parece, de la inmigración, porque bueno, hay gente que dice que la llegada masiva de inmigrantes que no saben hablar español están empobreciendo de alguna manera la lengua. ¿Ustedes están de acuerdo? No. No. En modo ¿Quién alguno. empieza? En modo alguno. Los inmigrantes que no saben hablar español, dices tú. Sí, nos referimos a ciudadanos, sobre todo llegados de Europa del Este, asiáticos, africanos. No me parece. Al contrario, lo que puede ocurrir es que el español se enriquezca con expresiones tomadas de esos idiomas y también de los dialectos, de las versiones del español, en el caso de la enorme inmigración latinoamericana. Piensa tú que una de las la palabra quizá chilena más famosa en el mundo del español, por lo menos, es precisamente la palabra chilena, que se aplica en el fútbol, ¿no? A la patada esa que se da hacia atrás. Y esa ya tiene en España unos 80 años, leía el otro día. Lo trajo un futbolista chileno que practicaba esta maniobra y quedó aquí como parte ya del léxico común en este deporte de multitudes que es el fútbol. Yo creo que no podemos perder de vista que, de hecho, los movimientos migratorios son consustanciales al ser humano, así que siempre hemos estado migrando. Entonces, los hablantes de las variantes romances que había en la península ibérica se vieron por contagio con el árabe enriquecidos con un número importante de términos, por poner un ejemplo que todo el mundo pueda entender. Entonces, no está ocurriendo nada extraordinario, que hay gente que está aprendiendo nuestra lengua y que por tanto es posible que enriquezca nuestro idioma con términos de esas otras lenguas. Pues qué bien. Sí, efectivamente eso está ocurriendo y seguramente en la próxima edición del diccionario la palabra chino deberá incorporar una acepción más porque ella en España tiene un significado nuevo que está absolutamente generalizado. Acabará enriqueciéndonos a todos, tanto la aportación de los hispanohablantes que llegan a España desde América, como los inmigrantes procedentes de otras regiones, en la medida en que se vayan integrando. Todavía creo que el proceso de integración es bastante reciente, queda mucho camino por recorrer para que esa influencia sea perceptible, pero en cualquier caso el resultado siempre será para enriquecer y no para empobrecer el español. Bueno, aquí en España el español, es cierto, convive con otras lenguas oficiales, gallego, catalán, euskera. Esta convivencia, la verdad, que aporta un enriquecimiento culturalmente hablando, y supongo que hay que hacer esfuerzos, ¿no?, para mantener este equilibrio. ¿Se están haciendo bien las cosas o no? Bueno, se están haciendo bien en algunos aspectos, en otros aspectos no se están haciendo tan bien, pero en cualquier caso hay que tener en cuenta que forma parte de la esencia histórica de la península la convivencia de lenguas románicas. No estamos ante algo novedoso, estamos ante algo que forma parte de nuestro código genético.
Y además hay que tener en cuenta que ante todo debe haber un respeto y debe haber una curiosidad por conocer al otro. El conocer una lengua nos acerca a otras personas, nos acerca a otras culturas, y eso es mucho más importante cuando esas personas y esas culturas comparten un espacio geográfico. Y desde ese punto de vista, iniciativas, por ejemplo, como la que tiene el Instituto Cervantes en colaboración con otras instituciones de España y de Portugal, de enseñar todas las lenguas ibéricas en Madrid, que haya un lugar donde se pueda aprender. Creo que es una iniciativa interesante. Si alguien quiere aprender o catalán, o gallego, o vasco, o portugués, puede acudir a nuestro espacio de las lenguas ibéricas y aprender allí, en un sitio donde en principio parecía que no podría haber interés por las demás lenguas peninsulares. Pues claro que lo hay, y por eso tiene sentido una oferta como esta, ¿no? Su opinión. Bueno, yo creo que la coexistencia de varias lenguas en un mismo territorio siempre tiene que traer, además de estos enriquecimientos de los que estábamos hablando, tensiones, ¿no?, que son inevitables en cierto modo. Pero yo creo que, en fin, la coexistencia de lenguas, insisto, en el mismo territorio, hasta donde yo conozco, que naturalmente tiene muchos aspectos mejorables, no se está llevando tan mal. Desde la perspectiva, por ejemplo, de que mis estudiantes de otros países también bilingües, por ejemplo, Canadá o Bélgica, quedan muy gratamente sorprendidos cuando perciben que aquí no hay dos comunidades lingüísticas fragmentadas, que no hay un territorio que hable una lengua y otro territorio que hable otra, o una comunidad que hable, por decir algo, catalán estrictamente y una comunidad que hable castellano, y estas comunidades no interactúen entre sí. Yo creo que lo que caracteriza probablemente nuestro bilingüismo, insisto, con muchos aspectos que hay que mejorar, es la fluidez con la que los hablantes pasamos de una lengua a otra. Por ejemplo, yo en el camerino previo a este programa he estado hablando en catalán con los diferentes técnicos. En el momento en que pasábamos a hablar con el resto de invitados, pasábamos al castellano, y eso no era un problema para nosotros, al contrario, ¿no? Entonces creo que ese sí que es un punto que vale la pena, que a pesar de las dificultades que trae consigo, que conocemos bien, creo que hay que valorarlo positivamente, la convivencia. Señor Franz. Bueno, es un tema que como extranjero, aunque casi español, porque estoy por tener la nacionalidad dentro de poco, me ha hecho pensar mucho, porque yo cuando llegué a vivir a España hace 7 años atrás, sabía, pero no tenía la experiencia de esta convivencia de lenguas diferentes. Yo lo que aportaría es esto: creo que es muy importante para los inmigrantes latinoamericanos tener la posibilidad de educar a sus hijos en el idioma de sus padres, ¿no? Y eso no sé si está garantizado suficientemente en el esquema actual. Tengo la experiencia personal que podría detallarles, pero ¿para qué? Creo que hay mucho que perfeccionar en esto. Idealmente la convivencia debería ser una convivencia sin tensiones. Si hay tensiones es porque hay cosas que no están funcionando del todo bien. Bueno, y para todo esto que estamos hablando, supongo que es necesario que los estudios de humanidades no sigan perdiendo alumnos, porque los datos de las últimas décadas es un tanto preocupante. Sí, es preocupante porque se trata de una parte muy significativa de nuestros conocimientos heredados, ¿no?, del pasado. Y tal vez la pérdida se deba a una percepción de que las letras o de que las humanidades no son estudios prácticos a la hora de encontrar trabajo o a la hora de encontrar una buena vida laboral. Pero creo que sería interesante pensarlo de otra manera. Es probable que ahora mismo, al terminar unos estudios de humanidades, no se encuentre trabajo tan bien remunerado en cualquier lugar, que se tarde un poco más. Pero ¿quién nos garantiza que dentro de 10 o 15 años las profesiones que hay ahora y que ahora tienen tan fácil salida van a seguir existiendo? También es necesario que haya una formación básica, generalista, sólida, donde las humanidades son fundamentales y que permitan afrontar los retos del futuro con una mayor seguridad y con unos ciudadanos más firmemente formados. Antonio. Juanjo, yo no sé si tú preguntabas ahora, relacionabas la desaparición de las humanidades con la salud del español, porque yo temo que el uso del español se circunscriba, así, en términos generales, a las humanidades. Por el contrario, estoy firmemente convencida de que el uso del español
debería estar ligado a cualquier tipo de perfil académico. Pongo por caso. Ahora sabemos que muchos de nuestros estudiantes universitarios, bien sea por convicciones personales, bien sea porque crean que ahí está el mercado y las posibilidades de trabajo, están escogiendo carreras como económicas, administración de empresas o ingenierías. ¿Qué ocurre cuando esta gente sale al mercado? Que ellos tienen que actuar como consultores. Es decir, tienen que ir a una empresa, explicarles, por ejemplo, cómo funciona un determinado programa informático que están elaborando para ellos, o tienen que asesorar sobre un determinado mercado o cómo insertar un producto, etcétera. ¿Cómo se hace todo eso lingüísticamente? Ese estudiante de económicas o ese estudiante de ingeniería va a tener que utilizar habilidades, sean escritas, sean orales, en realidad de ambos tipos, en sus lenguas. Entonces, lo que yo querría es, si es que iba por ahí, desligar la estricta relación entre el uso de la lengua y las humanidades. No, el uso de la lengua, en tanto que la lengua es un vehículo de comunicación, es totalmente transversal, por usar un adjetivo de moda. Es decir, aplica a todos los estudiantes y a todos los estudios universitarios. Por no citar, por ejemplo, los estudiantes de Derecho. Claro está, que es una profesión fundamentalmente discursiva, la de ser abogado o ser jurista en general. Buena puntualización, señor Montoliu. Fran. Sí, bueno, yo pienso que podríamos mirar las humanidades también como el estudio de lo humano, ¿no? Si bien en general, no como aquella cosa un poco polvorienta y anticuada de tener que estudiar lenguas muertas o algo por el estilo. Y las humanidades son efectivamente una de las pocas perspectivas generales sobre la vida que nos ofrece la educación hoy. Si la educación se sustrae a esta perspectiva general por las especializaciones, hay algo que va a estar faltando, ¿no? Va a estar faltando en cada uno de los alumnos y en cada uno de las mujeres y hombres del mañana esa perspectiva general sobre la vida. La literatura, por ejemplo, ofrece eso. Es una de las pocas ventanas sobre el conjunto de la vida humana, tanto en sus aspectos profesionales, económicos, políticos, como en aquellos más personales, psicológicos, espirituales. Yo creo que esa es la pérdida, pues eso es lo que se arriesga a perder cuando disminuye el estudio de las humanidades, la perspectiva de lo humano en general. Bueno, pues si les parece, antes de acabar, vamos a escuchar algunas palabras más que nos proponen. Hay una palabra que me parece que reúne bastante, o se ajusta a diferentes situaciones, y es la palabra verdad. Me parece que con la verdad se puede caminar y respirar mejor. A veces preferimos una mentira piadosa que la verdad. Muchas veces damos vueltas alrededor de las cosas y no nos damos cuenta de que sería mucho más fácil, mucho más sencillo si nos ajustáramos solamente a la verdad. Esto que voy a decir ojalá no sea nunca tomado en mi contra, porque este concepto puede variar en las próximas semanas o meses, pero por el momento creo que mi palabra favorita del idioma castellano es meliflua, porque lleva miel en ella, porque lleva fluir y lleva melodía y música. La palabra favorita en español es muévete, vámonos. ¿Por qué? La vitalidad de la palabra. El moverte es dinamismo, es energía, es creatividad. Muévete. Bueno, y para acabar, una duda, a ver si ustedes pueden aclarármela. ¿Español o castellano? De las dos maneras puede decirse, y se usa, de hecho. En cada comunidad dentro del mundo hispánico se utiliza un nombre u otro dependiendo de razones históricas, y creo que ambos son perfectamente válidos. ¿Sí? Sí, desde un punto de vista estrictamente lingüístico, ambas son válidas. Señor Fran. Español panhispánico. Me gusta, me gusta. De todas formas, me gustaría también que ustedes aportaran su palabra favorita. ¿La tienen en mente o no, señor Fran? Sí, ya tuve ocasión de pensarla. Creo que melancolía, tomándola de aquel verso de Neruda en que le dice a la amada que se parece a la palabra melancolía. Melancolía, muy bonita. Señor Montoliu. A mí me gusta mucho, desde muy chiquita además, zarandaja.
Zarandaja. Porque tiene esa Z, Z, la J, entonces es fantástica para enseñárselas a los no nativos y verlos hacerse un lío, ¿no? Porque tiene muchas AES y porque una zarandaja es una tontería, es una banalidad, algo por lo que no vale la pena preocuparse. Y a veces tengo la impresión de que deberíamos practicar más eso de prescindir de las zarandajas. Lo que son problemas y lo demás son pseudoproblemas. Así que fuera zarandajas. Fuera zarandajas, señor Moreno. Pues mi palabra favorita es una palabra, este año, porque tengo muchas, inventada por un niño colombiano hace 4 o 5 años, que es la palabra murmulencio, que es el murmullo que se oye en el silencio. Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues con estas 3 magníficas palabras damos por concluido la tertulia. Ha sido un verdadero placer. Gracias por acompañarnos y que ustedes lo hablen bien. Muchas gracias. Ha sido un placer.